El tiempo, para don Teodoro, había dejado de medirse en campanadas de iglesia y había empezado a contarse en grietas. Grietas en el barro reseco, grietas en la pared de su vieja casa de adobe, grietas en la promesa que la vida le había hecho al nacer en esa tierra. Teodoro no solo olía a tierra labrada, olía a espera marchita. Sus manos, más que herramientas de labranza, eran un testimonio vivo de 73 inviernos luchados contra el viento y la piedra. Cada vena abultada en sus brazos era el mapa de un surco, de una siembra, de una cosecha recordada. Pero esos recuerdos se habían vuelto ceniza en los últimos 5 veranos. La tierra se había vuelto sorda a las súplicas. Los arroyos que solían trenzar cánticos de plata en primavera ahora eran cicatrices blancas y pedregosas. El viento, en lugar de traer aromas de lluvia y humedad, arrastraba solo polvo fino y un eco de desaliento que se metía por las ventanas cerradas. Su única compañía constante era doña Rosa, su esposa, cuyo cabello blanco era un halo de luz quieta en medio de la penumbra. Ella era su ancla, la única que aún regaba con fe silenciosa el jardín de la esperanza familiar. Una tarde, mientras golpeaba una pala contra la arcilla que sonaba a cemento, la desesperación le hirvió en la garganta. El sonido metálico y hueco resonó en el valle. Dejó la pala caer con un estruendo que pareció la rendición de un ejército. «Ya no hay nada, Rosa», dijo con su voz quebrada, y no por el esfuerzo físico, sino por la derrota moral. «Hemos llegado al fondo. Esta tierra ha decidido repudiarnos». Rosa, que zurcía una de las pocas camisas de su nieto, detuvo la aguja. La escuchó sin dejar de mirar la tela, como si la verdad que Teodoro pronunciaba fuera solo un hilo descosido más. ¿Repudiar, Teodoro? Su voz era suave, aunque tenía el temple del junco que se dobla, pero no se rompe. La tierra no piensa, ella no tiene ira ni rencor, solo tiene memoria, y ahora tiene sed. «Y yo tengo hambre», contestó él, con una dureza que no le era propia, pero que el miedo había forjado. Hambre en los ojos de Mateo y de Lucía. Mateo y Lucía, sus nietos, eran el motor y la razón de la pareja. Hijos de su hijo, que se había marchado hacía 3 años, con la promesa de volver con las manos llenas. Volvió solo una vez, con las manos vacías y la mirada perdida, para dejarlos y marcharse de nuevo, esta vez sin despedida. El abandono había sido un segundo invierno para la familia. Teodoro se acercó al pequeño cofre de latón, donde guardaba los escasos ahorros. Lo abrió. El aire que salió era rancio, a papeles viejos. Solo quedaban unos pocos billetes arrugados. Suficiente para los boletos de autobús a la capital, quizá, pero no para empezar de nuevo. La angustia se sentía en el aire, en el olor a harina rancia de la despensa y el crujido de la madera que no se usaba para cocinar por miedo a que se acabara, en la ausencia de risas en el patio. Una semana después llegó el duro y verdadero golpe. Un inspector de la agencia de préstamos llegó al pueblo. Les notificó que si no realizaban un pago sustancial en 15 días, el terreno sería embargado. Era la deuda que su hijo había dejado a su nombre antes de desaparecer. «Teodoro», dijo Rosa, «si nos quitan la tierra, ¿qué nos quedará?» Teodoro era un hombre que había perdido la fe en la cosecha, en su hijo, y ahora estaba a punto de perder el único hogar que conocía. El vacío era una cueva fría en el centro de su pecho. Con el plazo de los 15 días, contándose en su cabeza como un reloj de arena roto,
Teodoro pasó los días siguientes vagando entre el huerto seco y el viejo granero. Estaba preparando la venta de sus pocas herramientas y la yunta. Tenía que conseguir el dinero. No vendía la tierra, vendía su dignidad para conservarla un poco más. Una mañana el calor era asfixiante. Teodoro se sentó bajo la única sombra potable, un viejo algarrobo nudoso, el abuelo del campo. Miró a lo lejos, a las montañas que parecían hechas de óxido. Fue entonces que Mateo, el nieto menor, de 7 años y ojos grandes y serios, se acercó a él. Teodoro notó que el niño tenía las manos llenas de barro seco y un brillo extraño en la palma. «Abuelo Teodoro», dijo el niño con la solemnidad de un sacerdote, «estoy haciendo algo». «¿Qué haces, hijo?». Su voz salió áspera. «Estoy plantando mi fe», respondió Mateo. Teodoro, sintiendo un escalofrío de curiosidad, se inclinó. Vio que el niño sostenía una piedra redonda, blanca y pulida, que parecía de río. «No se puede plantar una piedra, muchacho. Las piedras no dan vida». Mateo no se inmutó. Empezó a cavar un huequito junto a una roca enorme con un tenedor doblado que usaba como herramienta. La tierra se resistía, seca y dura. «La abuela Rosa me contó la leyenda del viejo Juan», dijo Mateo sin dejar de rascar la tierra. «Ella dijo que Juan el obstinado, cuando todo falló, sembró sus lágrimas en el surco más duro. Y me dijo otra cosa, que sólo las semillas más duras pueden con la tierra más seca». Teodoro recordó vagamente el cuento, una fábula de los abuelos sobre la perseverancia. Pero Juan había sembrado trigo, no una piedra. Mi abuela me explicó que todo lo que crece tiene que empezar en la oscuridad. Y mi fe es esta roca. La voy a plantar para enseñarle a esta tierra que no me voy a rendir, para que ella sepa que la estamos esperando, aunque esté muy triste. El niño enterró la piedra, la cubrió con tierra seca, y luego, con la seriedad de quien está firmando un pacto, usó su poca agua de beber para regarla. Teodoro se quedó mudo. No era la inocencia lo que lo había golpeado, sino la profundidad. La fe de ese niño era tan pura y obstinada que lo había dejado en evidencia. Él, el hombre que había arado toda su vida, se había rendido ante un poco de sequía. El niño estaba labrando no un surco, sino una declaración de guerra contra la desesperanza. Esa tarde, Teodoro no vendió la yunta. Miró el campo. No ese campo que no le daba frutos, sino el campo potencial. Las palabras de Rosa y de Mateo se entrelazaron. La tierra tiene memoria y la estamos esperando. Si iba a perder el terreno, al menos lo perdería limpio y honrado. Al día siguiente, Teodoro tomó la pala. No tenía semillas, pero tenía la determinación de un condenado. Empezó a cavar para preparar la tierra. Se dedicó a un trabajo que nadie podía ver y que nadie comprendería, la limpieza profunda. Empezó a trazar canales y surcos anchos y profundos, no en el método tradicional, sino como un sistema de drenaje que nunca antes había usado. Removió las rocas grandes y superficiales, las que estorbaban el crecimiento. Las apiló a un lado. Con el paso de los días, mientras el plazo del embargo se acercaba, Teodoro se hundió en una meditación activa. Cada palada no era un esfuerzo, sino una plegaria. Estaba oxigenando la tierra, abriéndole los pulmones para que, si llegaba el agua, pudiera beberla y no solo verla correr. La gente del pueblo, al verlo trabajar sin sembrar, pensó que había perdido el juicio.
«Mira a don Teodoro», decían en la tienda, «cavando la tumba del campo. ¿Para qué limpiar si no va a llover?» Pero Teodoro había encontrado una paz extraña. Estaba labrando la constancia. Estaba enseñándole a la tierra que él no se iría, que su compromiso no dependía de la cosecha, sino de la lealtad. Cuando el inspector regresó, el plazo se cumplió. Teodoro no tenía el dinero completo. «Lo siento, don Teodoro», dijo el hombre, un joven de traje impoluto que parecía dolerse menos por el sol que por el fracaso de su cliente. «La orden es de desalojo». Teodoro, sin embargo, lo invitó a tomar un vaso de agua fresca y le enseñó el campo. «Mire», dijo Teodoro, no con súplica, sino con orgullo, «no tengo su dinero, pero vea mi trabajo. Yo no he abandonado mi tierra, la he preparado. Yo honro lo que es mío con el sudor». El inspector, conmovido por el espectáculo de los surcos perfectos en medio de la sequía y por el brillo en los ojos del anciano, le dio una prórroga de 30 días. «Es todo lo que puedo hacer», murmuró, «pero si no llueve, no habrá milagro». Pasaron 28 días más. El sol siguió su marcha implacable. Teodoro no se detuvo. Cavaba y rastrillaba con la certeza de que el milagro no se hace, se merece. La mañana del día 29, mientras bebía su café amargo, un olor distinto le llenó las fosas nasales. Era un olor mineral, denso, cargado, el olor que la tierra exhala justo antes de beber. Doña Rosa, que limpiaba los platos con parsimonia, se detuvo. Miró a su esposo y luego a la ventana, donde no había ni una nube. «Teodoro», susurró con los ojos húmedos, «el aire tiene olor a promesa». Esa tarde, a la hora del crepúsculo, el cielo se rasgó. No fue un diluvio destructivo, sino una lluvia mansa, constante y generosa. Cayó durante 3 días y 3 noches sin parar. El agua, en lugar de huir por la pendiente, fue atrapada y dirigida por los surcos profundos y limpios que Teodoro había preparado. La tierra, sedienta y oxigenada, la bebió hasta el último sorbo. La constancia había pagado la deuda de la precipitación. Teodoro gastó los últimos billetes que el inspector le había permitido conservar. Compró las mejores semillas de maíz que encontró. Las sembró en su tierra recién nutrida, con el mismo esmero con el que un artista firma su obra. 10 semanas después, el campo era una explosión de vida. No había un solo tallo, sino 3 y 4 tallos vigorosos por cada semilla. El maíz era de un verde vibrante que hacía mucho no veía. La cosecha fue tan abundante que no solo cubrió la deuda del hijo, sino que les dio la paz de varios años. El día de la recolección, mientras todos los vecinos venían a ayudar, Teodoro se arrodilló junto al algarrobo. Allí, a la sombra, estaba la piedra blanca pulida que Mateo había enterrado. El niño, ahora con la cara salpicada de barro y una sonrisa que rompía la tristeza de los últimos años, lo miraba. Teodoro tomó la piedra y luego alzó la vista hacia el campo inmenso. Comprendió el mensaje. La tierra nunca se había enojado. Solo necesitaba la lealtad incondicional. La lealtad que no espera resultados inmediatos, sino que trabaja porque es su deber, porque es su amor. La constancia, inspirada por la fe infantil, había sido la verdadera semilla. El arado diario. Esa noche, mientras la familia comía, Teodoro alzó el primer pan de maíz tierno. «Yo pensé que el amor era la recompensa», dijo mirando a Rosa, luego a Mateo y Lucía.
Pero el amor es el labrar diario, es el arado que no se detiene, es la fe que siembra incluso una roca, solo para enviar un mensaje de lealtad a la oscuridad. El amor, la esperanza, la fe, no son regalos que caen del cielo, son el arado diario, la pala obstinada, el surco que se limpia incluso cuando no hay nada que plantar. Es la determinación de seguir esperando y preparando el terreno para la luz, incluso cuando la noche es más larga que el día. A veces la vida no nos quita, nos vacía, para que podamos llenarnos de amor y de propósito otra vez. Nos detiene para que recordemos que el verdadero poder no reside en la prisa o el resultado, sino en la sublime constancia de no abandonar la propia tierra ni a la propia fe. Si esta historia de amor, constancia y fe inquebrantable tocó tu alma, déjale un me gusta y comparte este mensaje para que llegue a más corazones. Suscríbete para seguir recibiendo historias que iluminan el alma y te recuerdan que, pese a todo, la bondad aún existe.